Hola, hola, muy buenas noches. ¿Cómo le va a todos ustedes? Un nuevo programa de Proyecto Federal. Y en el programa del día de hoy tenemos muchísimos temas. Vamos a hablar de economía, vamos a hablar de política y mucha actualidad gremial de la Federación. Pero quiero comenzar el día de hoy y le pido, por favor, al director, si podemos ver imágenes de Lucas González. Y esto ahí lo tenemos y lo tenemos como final de pantalla. Ahí lo tenemos, un chico de 17 años. Jugador de fútbol de Barracas Central, lo estamos viendo ahí. Jugador de fútbol de Barracas Central. Fue a comprar algo para beber a la mañana. Se le acercaron 3 policías de la ciudad de Buenos Aires. No se identificaron, se asustaron, pensaron que lo estaban robando. Y el auto donde iba Lucas González recibió 3 disparos. De los 3 disparos, 2 le dieron a Lucas, uno en el cráneo y otro en el pómulo. Desgarradores los momentos que pasaron las 3 personas que estaban en el auto. Conmovedor lo que mencionaba un compañero de Lucas que manejaba el auto y lo tenía Lucas en sus rodillas. Angustiante que llamó, que fue a buscar a la policía pensando que los otros que eran policías eran chorros para pedirle protección y que los detuvieron. Que lo detuvieron durante más de 12 horas. Y a partir de ahí comenzamos a preguntarnos una serie de cosas o de aspectos. Se dio a conocer un informe del CELS que decía que desde los 5 años de la gestión de la policía autónoma, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la policía independiente, la nueva policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hubo 121 casos de gatillo fácil. Este simplismo de la política, este simplismo de hablar de gatillo fácil, este simplismo de algunos candidatos de decir que hay que meterle bala y que queden como un queso gruyère. Queso gruyère. Lo primero que yo quiero, y el oportunismo político que hubo cuando un delincuente mató al kiosquero y el sufrimiento de la familia. El oportunismo político que hizo una colega que le preguntaba a los compañeros de Lucas González a quién había votado y el chico, pero con una ubicuidad total, le dijo que no es momento para hablar a quién había votado y quién no había votado. Es que mataron a mi amigo, mataron a mi compañero, una policía que no se identificó. Los 2 fiscales lo calificaron homicidio agravado con alevosía y por varios aspectos. Primero, por tratarse de fuerza de seguridad. Miren qué tema, ¿no? Fuerza de seguridad que no se identificaron. Segundo, porque mataron a Lucas González, que estaba indefenso. Tercero, porque por las balas pretendían matar a todos. Y cuarto, porque fraguaron la escena colocando un arma. O sea, fraguaron lo que va a ser parte del juicio, colocando un arma, una pistola de juguete. Y escuchar al padre Lucas González decir, explicarle a los medios, no somos delincuentes, soy trabajador y mi hijo un jugador de fútbol que dormía la siesta y después cumplía con sus deberes de estudiante en el colegio. Este discurso de mano dura, este discurso de oportunismo político. Para los que dicen, porque uno, obviamente, cuando ve estos casos, estos delincuentes, no los policías que actúan como delincuentes, sino los delincuentes que matan, tienen mucha bronca. No me cabe la menor duda. Pero discutimos cuando pedimos cada vez más policías. ¿Qué formación tiene la policía? ¿Sabés vos que un médico para usar un bisturí, que es un arma, más de 5 años? Como mínimo, más de 5 años. Pero pedimos más policías. Y voy a dar un nombre, el mismo Daniel Scioli incorporó policía en la provincia de Buenos Aires, sin formación. Que después los gobiernos que lo sucedieron tampoco le dieron la formación suficiente. Te preguntás el médico con el bisturí, a ver, si a vos te van a hacer una cirugía, ¿no te da más tranquilidad que el médico con ese bisturí permanentemente hace cirugías y entonces el pulso no le tiembla? No, la última operación la hice hace, no sé, hace mucho tiempo, que no tiene la práctica suficiente. Y vamos al arma que usan los policías. ¿Cuántas horas tienen de práctica? ¿Qué tipo de formación tienen? Vimos la semana pasada un video donde una persona con un cuchillo
estaba rodeado por 5 policías, pegaron 11 tiros y de los 11 tiros le dieron en las piernas a la gente que pasaba por ahí. ¿Cuál es el nivel de formación de la policía? Y con esto no quiero decir que a los delincuentes hay que meterlos y a la justicia no hay que sacarlos, ¿eh? No me cabe la menor duda eso. Pero cuidado con los discursos de mano dura. Cuidado también con los discursos de más policía, porque más policía no formada es más peligrosidad. Es esto. Cuando un policía mata donde no hay un tiroteo, es inseguridad. Y lo que pasó fue un hecho de inseguridad en manos de la policía. De los 3 policías, Gabriel Isasi era el principal involucrado, pertenecía a la bonaerense y después pasó a la policía de la Ciudad de Buenos Aires. Lo denunció la semana pasada la vicepresidenta Cristina Fernández, que intervino en un operativo en la provincia de Santa Cruz, en la casa de los suegros. Los otros 2 policías de la ciudad eran policías valga la redundancia, de la Policía Federal. Pero ¿tienen la formación suficiente? ¿No hay un protocolo en el mundo que un policía de civil debe presentarse y decir que es policía? El hecho de disparar per se, y todo esto marca que nos debemos un fuerte debate. Y nos debemos un fuerte debate, y esperen un segundito, también critico a los que dijeron, que ahora son parte del oficialismo, la inseguridad es una sensación. No, también los critico. Entonces, cuidado con la sensación de inseguridad, cuidado con poner números estadísticos y demás de lo que ocurre en Latinoamérica, y cuidado con hablar de mano dura. Cuidado vos, José Luis Esper, que hay que meter bala como Gruyer, porque una persona que no está preparada, yo no estoy preparado para manejar un bisturí, a nadie le voy a abrir, ¿no? Una persona que no está preparada para utilizar el arma, le vas con un discurso que hay que meter bala como Gruyer. Y todos tienen arma. La cuestión es quiénes están preparados. Con esto no quiere decir que toda la policía no esté preparada, pero una parte mayoritaria de la policía no está preparada para manejar este tipo de situaciones. Por eso nos merecemos un fuerte debate. A ver, las situaciones son muchas, desde Walter Bulacio. La semana pasada ocurrió un hecho similar en la provincia de Corrientes, donde 11 policías están imputados. Es un tema no menor. El día domingo hubo un allanamiento en la sede policial de la calle California 1850 porque se presume, escuchen esto, se presumen que pueden más involucrados no con la muerte de Lucas González, sino por haber tapado a sus compañeros. Porque salieron a pedirle ayuda a la policía. Y todo esto de la connivencia también marca la connivencia para retenerlos a ellos durante más de 12 horas y para colocarle un arma de juguete para decir que fue una situación de enfrentamiento. Se pronunció el ministro de Seguridad y Justicia de la provincia de Buenos Aires, el doctor D'Alessandro, se pronunció, dijo que deberán rendir cuentas a la policía, pero es un debate pendiente. Y hablando de debate pendiente y un tema también bastante tenso, es la situación económica que nos rodea por lo siguiente. Por un lado la inflación, por otro lado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y si hay o no una crisis política dentro del oficialismo, quienes dicen que sí, quienes dicen que no con respecto al Fondo Monetario Internacional. Ahora vamos a ver unas placas y en instantes con el licenciado Martín Burgos vamos a hablar del tema. Y nos vamos a ilustrar y él va a ampliar sobre la información que le voy a dar ahora, pero bueno, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo un mercado blue que de pronto estacionaba el auto, siempre comento lo mismo, uy, el dólar se va, y vos compras dólares, no compro. Pero sin embargo, trabaja sobre las expectativas de la gente y empiezan los empresarios a remarcar y empieza este efecto que vimos hasta preeleccionario que dijeron, se dio cuenta la oposición que cuando había que controlar los grupos monopólicos, no había que criticarlos. Y salió Rodríguez Larreta a hablar de los grupos concentrados, ¿no? A ver si tenemos. Acá tenemos uno de los datos indicadores o alicientes favorables. El nivel de la capacidad instalada en la industria, que es del 66,7%, o sea, 67%. Un dato realmente favorable. Y empecemos todos estos temas para conversarlo con Martín Burgos. A ver si lo tenemos acá. La inflación mayorista, otro de los temas, ¿no? Estamos en la inflación mayorista de octubre. 2,85 mensual, 56,3 anual.
otro dato que también va marcando qué es lo que se está discutiendo acá y qué es lo que le preocupa a la gente en su traslado a la inflación minorista. A ver si vamos a otro de los temas. ¿Hay acuerdo o no hay acuerdo? Pero sabemos que la volatilidad que hay en los mercados dicen qué es lo que quiere el Fondo Monetario Internacional. Y por un lado hablan de las tarifas, por otro lado, dentro de las tarifas habla de la segmentación, por otro lado también se está reinstalando el tema de los impuestos a las grandes fortunas, como les mencioné anteriormente. ¿Y cuál es el tema para los que dicen que, bueno, no arreglemos nada con el Fondo Monetario Internacional? Primero, que va a haber una erogación, que tiene que haber una erogación para pagar la cuota al Fondo Monetario Internacional ahora en diciembre para no caer en default de aproximadamente 1.900 millones de dólares. Segundo, porque el acuerdo con el fondo puede servir para no cerrarse las puertas con el Club de París y con otros organismos que otorgan créditos, por ejemplo el Banco Mundial. Porque una empresa que quiere invertir en desarrollo tecnológico, capital de trabajo y demás, puede obtener o no un crédito con el Banco Mundial, siempre y cuando el país no esté con la luz roja del Fondo Monetario Internacional. Con esto, por eso nos va a ampliar ahora Martín, si es que con esto no estoy bregando que se firme a sola firma, como respondió Mauricio Macri, que en 5 minutos lo podía resolver. En instantes comenzamos acá en Proyecto Federal, pero antes de comenzar en Proyecto Federal, para los señores, ¿sí? Miren, me estoy abriendo acá, los señores, a ver si tenemos ahí, de Sastrería Windsor. Miren lo que es este saco, la terminación que tiene este saco, esta camisa, que es de Sastrería Windsor, y vos te podés comunicar a @Sastrería Windsor, que muchos de mis colegas participaron con la ropa de Sastrería Windsor en la entrega de los Martín Fierro. Está en la calle Maipú 843. Sastrería Windsor, una sastrería tradicional con un espíritu moderno. Bueno, señores, tanto que lo presenté, está acá con nosotros Martín Burgos. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Todo Centro bien? Cultural para la Cooperación, ¿no es cierto? Así es. Bueno, economía, Fondo Monetario Internacional, bueno, discuten, en el gobierno discuten, unos que sí, otros que no, que hay que arreglar, que no hay que arreglar. Quiero saber tu punto de vista y demás. Y, a ver, vamos a trabajar con escenarios, más allá de lo ideológico. El escenario de no arreglar y el escenario de arreglar. Sí, y también están los mixtos, ¿no? El famoso arreglar y después vemos qué pasa. Porque me parece que eso es tal vez en esos grises va a estar seguramente lo que va a pasar. El secreto, yo creo que está ahí. Inclusive escuchaba a un ex funcionario del Fondo Monetario Internacional, señores, arreglen y después se vuelven a juntar de nuevo. Bueno, de hecho, Macri hizo eso. Arregló algo y después Sí, con la guita hizo cualquier cosa. Pero arregló algo, digámosle, pagar el año que viene 19.000 millones y el otro año otros 18.000. Claro. En 5 minutos. Me parece que esos grises también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, la cuestión es que evidentemente hay muchas, más allá de esto, hay que tener más o menos un plan de cómo va a ser esto, el famoso Excel, ¿no? De cómo se va a pagar, todo eso. Me parece que, bueno, con su resultado de las elecciones fue importante para dar un poco más de solidez al gobierno. Todos festejaron, ¿no? Pero incluso el gobierno, porque se daba cuenta que con eso efectivamente le facilitaba la cosa. Era muy complicado de tener una derrota dura, porque esto tiene que pasar por el Congreso después. Claro. El acuerdo con el fondo tiene que pasar por el Congreso. Así que vamos a ver qué contiene el plan plurianual, pero seguramente habrá mucho de lo que adelantaste, es decir, un plan que vamos a discutir las tarifas, vamos a discutir el tema del tipo de cambio, ¿no? Porque me parece que igual va a ser muy parecido todo a lo que venimos viendo este año. Tengo la sensación de que va a ser un plan que apunte al equilibrio fiscal, pero de forma progresiva, es decir, con impuestos progresivos, tal vez, como se menciona, un poco algo más sobre los bienes, sobre la fortuna, digamos, algún extra ahí de impuestos, porque esto se paga con impuestos, ¿no? El Fondo Monetario Internacional, no hay vuelta que darle. Y después, del lado del gasto, la cuestión de las tarifas, que es como una de las claves, y seguramente la discusión que tuvimos en abril entre Guzmán y Federico Basualdo, bueno, que salió después hacia la política, lo tiene que resolver la política, eso tiene que pasar por el Congreso, y a mí me parece increíble que eso haya pasado por el presupuesto, Sí, en el 2020,
y nadie ya en el presupuesto haya anticipado esa discusión, ¿no? Evidentemente se vota y bueno, sin definición sobre eso y después te explota a la hora de tomar las decisiones. Cuando dicen que Martín Guzmán no tiene plan. No, sí tiene plan. De hecho, yo diría que es un economista que tiene plan y que tiene el tupé de querer llevarlo adelante, ¿no? Lo cual para la Argentina, que siempre están esos grises, como decíamos al principio, es algo que por un lado es valioso y por otro lado puede ser motivo de desconfianza o descoloca a algunos actores. Pero me parece que siempre tuvo la idea de que dentro del presupuesto aparezcan algunos datos y que esos datos se lleven adelante. Obviamente después aparecen algunos que para mí son errores de cálculo, ¿no? El 29% de inflación que estaba previsto para este año, vamos a terminar teniendo una inflación más cercana al 50%. Pero bueno. Pero disculpa, lo digo de esta manera. Te lo puedo decir yo como periodista, siempre hablamos con el diario Día Lunes. Él tiene que estimar algo, dice, bueno, se desacelera y de pronto viene la discusión de que, por lo menos con astucia política, Rodríguez Larreta no le pegó tanto al control de precios, sino habló de los grupos monopólicos. Sí. O sea, que Larreta se anime porque dice, no, las encuestas están dando de que hay que controlarlo porque hay muchos pícaros. Me parece que el control de precios es importante. Hace a la unidad, incluso al principio, bueno, fue como que empezó medio solo Roberto Feletti, pero después aparecieron los apoyos de todo el frente porque todo el mundo se da cuenta que la gente está sensible con el tema precios. No me cabe la menor duda. Y que esto puede llegar a ser un golazo. Hay que ver después los datos de la inflación. Control de precios, golazo. Golazo en el sentido de que en términos electorales creo que alguna influencia puede haber tenido. Sí. Y después hay que ver en el día a día. O sea, el principal problema que tiene el control de precios es que vos congelás un precio en 100, pero si tu estructura de costo es de 80. Claro. Si se te mueve esa estructura de costos, ahí es donde ya y se te van los costos a 110 y no podés sostener como empresa un precio de 100, porque perdés. Vamos a separar la medida control de precios con la gestión política de control de precios. Me hago cargo de lo que yo digo. Paula Español mostró mucha inocencia. No digo no profesionalismo, inocencia, porque cuando tenés que nadar en un mar lleno o en un lago lleno de cocodrilos, tenés que saber que nadás al lado de los cocodrilos y no te tenés que dormir, ¿sí? Y bueno, aparece Feletti, donde Feletti dice, bueno, aunque sea criticadísimo, aunque sea arreglemos el problema de la carne por este fin de semana con los supermercados, no con todos, pero de alguna manera para marcar el ancla. Sí. Para decirle a la gente, vos carnicero, que le subís los precios, van a andar al supermercado, que lo va a mantener aunque sea este fin de semana. No quiero decir que sea la solución, pero sin embargo, la cultura especulativa que existe en los formadores de precios que quieren salvarse no con la eficiencia en trabajar más horas, sino con la suba de precios para con más dinero obtener la misma ganancia, como mínimo, sino más ganancia. Sí, sí. No, está claro que hay que ir bastante duro. El discurso de entrada de Feletti fue muy duro. Y después yo me imagino Pero disculpame, yo tal vez no cerré bien la idea. ¿Qué pasa? Feletti le toca después de mucho tiempo donde Paula Español hizo control de precios. Entonces la gente dice, va a funcionar, porque yo te lo hago también, es el diario del lunes, retrospectivamente. Y si estaba Feletti hablando con quien tenía que hablar, con los actores, marcándole la cancha a cada uno, el escenario podía haber sido otro. Sí. Es difícil siempre, ¿no? Esto. Hay que saber que control de precio hubo durante la pandemia también. Sí, obvio. Y recordemos que el año pasado la inflación fue muy baja, menos de 40%, 36%. Y sobre todo en ese momento de la pandemia fue muy poco el aumento de precio, por distintas circunstancias, pero evidentemente yo creo que el control de precio funcionó. La cuestión del precio cuidado es otra cosa, ¿no? Sí, Hay que entender que son precio de referencia, más para el público. Sí. Una cosa son ese congelamiento y otra cosa el precio cuidado. Sí, señor. El tema del congelamiento me parece que es importante, pero es de corto plazo, evidentemente, desde acá a 3 meses. Mismo desde entrada, dijo desde acá a fin de año, a principio del otro. Y yo imagino que a partir de ahí se revisará y se verá qué se puede hacer. Pero me parece que es importante ver después qué impacto tiene eso efectivamente en la inflación. Y yo creo que efectivamente después en la gestión, creo que se verá bien
a la hora de los números. La gestión se tiene que medir en función de los números del IPC de todos los meses, a ver si impactó o no. Tuvimos 3,5% de incremento de la inflación en el mes pasado. Bueno, veremos cómo viene de acá a fin de año. Generalmente son meses complicados. Así que, bueno, creo que en términos políticos después, sí la gente acompaña ese tipo de medidas. Sí la política, además, el sindicalismo, los diputados, entienden que eso caló hondo en la gente, empezó a ser parte del discurso incluso del presidente, con lo cual me parece que es algo que va bien, que rompe un poquito, hay que saberlo, ¿no? Con el pensamiento de un Guzmán, por ejemplo, con el pensamiento de un Matías Culfas, pero que efectivamente... ¿Rompe con el pensamiento de Culfas y Guzmán? Y yo creo que sí, porque está más pensado hacia los comercios, sí, ¿no? Los precios cuidados, pero no hacia abajo. Claro. Necesitaría un control de la estructura de costos de las empresas. Claro. Y por ahí esas cosas son las cuestiones que por ti, o sea, vos empezás a hacer eso y las empresas por ahí, alguna negociación que ya venías teniendo por otros temas, como política industrial, por ejemplo, o política energética, bueno, pueden ir tambaleando, ¿no? Como que todo está agarrado, todo claro. tiene que ver con todo. Entonces, me parece que ahí como que hay... Me parece que Culfas tiene un esquema en la cabeza y por ahí este esquema implica rearmar o otras cosas, ¿no? Como que de lo que tenía que pensado con el sector privado. Lo que están diciendo con respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, te pregunto a vos, Martín, uno de los temas es, bueno, se va a frenar la obra pública, es el primer punto. Sí, estamos hablando del motor, de la ocupación, del recupero de la mano de obra formal o regularizada, ¿no? Se va a cortar la obra pública, por un lado, por otro lado se van a licuar las jubilaciones. ¿Y qué pretenden desde la oposición? ¿Asustar a la gente? ¿Qué pretenden de la extrema izquierda? ¿Asustar a la gente para que no haya acuerdo? ¿Qué es lo que ves vos si este hecho se va a dar en sí? Bueno, yo no sé bien hasta qué punto efectivamente va a haber un ajuste tan fuerte o mayor del que hay en verdad hoy por hoy. Yo dije, me parece que va a ser muy similar a lo que estamos viviendo, claro, ¿no? Con salarios públicos bastante rezagados respecto al privado. Mismo el sector privado, el sector privado tiene salarios rezagados, está muy bajo. Bueno, eso yo creo que va a haber cierta continuidad o por lo menos un incremento relativamente bajo. Hay que ver qué pasa en los próximos 2 años, porque es más fácil este tipo de políticas llevarla adelante con un mundo en crecimiento a 2 dígitos, recuperándose de la pandemia, que en un mundo que, bueno, estamos viendo lo que pasa en Europa, esas cosas hay que mirarlas porque son importantes, como ver el futuro, ¿no? Si en el invierno europeo vuelven a cerrar todo, la OMS habla de 700.000 muertos, que es menos igualmente de lo que vivieron hasta ahora, pero que es un número importante, bueno, eso va a impactar de nuevo en los mercados mundiales, de lo que nosotros exportamos, tal vez en los precios, y eso te genera menos crecimiento económico. Y para cerrar con el tema, así cortito, porque me está marcando el tiempo ahora, Estados Unidos, inflación, y bueno, esto altera los componentes de precios internacionales y locales, ¿no? Sí, claramente. Ahí, bueno, la inflación nuestra tiene muchos componentes, uno de los cuales es la inflación internacional, y lo que pasa en Estados Unidos tiene más que ver con algunos cuellos de botella, ¿no? En tema de container, distintas cuestiones que pasan en términos internacionales, producto de la pandemia, es más producto de eso que de la gran emisión monetaria que hizo Estados Unidos en el último año. Muchísimas gracias, Martín. A vos. Señores, un pequeño corte, quédate acá con nosotros en Proyecto Federal. Bueno, ahora sí vamos a hacer un momento de reflexión, un momento de análisis político. Pasó la tormenta, la ebullición. Me imagino vos atrás de la pantalla, cansado de los spots publicitarios. Ya lo sabías de memoria, los guiones que utilizaba cada político. Lo único que se conoció este fin de semana fue que consiguió su banca Florencio Randazzo. Y el resto de los actores de la política, ya conocemos los números, los resultados y demás,
Y para hablar de ello estamos con Patricio Mouche. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Por favor, Patricio. Bueno, ¿cómo podemos ordenar qué es lo que pasa de acá a futuro? ¿Va a marcar la agenda siempre lo económico? ¿Va a marcar la agenda del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? ¿Cuál es el rol de los... A ver, voy a hablar de las dos coaliciones y después hablamos de los extremos y algunos que surgieron, como es el caso de Florencio Randazzo, ¿no? Perfecto, sí. Creo que la agenda del gobierno, la agenda de la Argentina está marcada por el rumbo económico. En eso, lo que vos comentabas del Fondo Monetario, tiene un papel decisivo. Ahora, la gente no está necesariamente pensando en qué pasa con el acuerdo con el fondo. Sí. Si eso le repercute, lo que está viendo es cómo se reactiva la micro. Entonces, creo que van a ser decisivos los primeros meses del año que viene para ver qué impacto tiene. Y en función de eso, qué calmas trae hacia la interna del peronismo una mejor situación económica. Cómo se pueden estas coaliciones reordenar. Toda una pregunta, ¿cómo se van a ordenar los actores para adelante? Creo que las dos coaliciones son muy interesantes de ver. Bien, vos dijiste muy interesante de ver y yo te hago una pregunta acá mirando yo la pantalla. ¿Será que hay una crisis de liderazgo en ambos partidos, Patricio? Qué pregunta. Mira, el otro día compartíamos con colegas esta opinión. Creo que el acuerdo es que parece haber una crisis de liderazgo dentro del peronismo, ¿no? Porque no parece haber hoy en día nuevas fuerzas o nuevos candidatos posibles. Sí. Pero Patricia Bullrich le dijo a María Eugenia Vidal, sacaste el 47, podíamos haber llegado al 50. Y después viene el radicalismo, y después viene el rol de Facundo Manes, y vienen los presidenciables, y aparece un nuevo actor elegido en provincia de Buenos Aires, Emilio Monzó, el gran operador que tuvo Mauricio Macri cuando era minoría. En diputados, el rol que tuvo Emilio Monzó, ¿no? Tenés el caso contrario, ahora por lo menos en la oposición, que no terminaron en pasar 2 o 3 días, que esa interna que se venía conteniendo, que era muy obvia, explotó. Tenés muchos liderazgos o muchas intenciones de yo quiero de ir en el 2023. ¿Cómo se ordena eso? Va a ser difícil de verlo. Larreta ya anticipó, vamos a una interna. Eso es decir, bueno, yo creo que puedo ganar, vamos adelante por todo. Porque no nos olvidemos que está el radicalismo pidiendo pista y cómo se define ese apoyo en una candidatura presidencial, sobre todo si no la encabeza o si no tiene un rol protagónico el radicalismo, va a ser interesante de ver. A ver, pide pista Mauricio Macri. ¿Sí? Pide pista Patricia Bullrich. Mauricio Macri se junta con Milei, tuvo un cruce. Patricia Bullrich también. Vienen los actos. Y en los distintos actos decían con Milei no. ¿Sí? Por otro lado, otros le contestaron. ¿Sí? El que nos salta es un radical. O sea, todo esto que se hable ya primero fue previo a las elecciones. Y que se hable tan rápido, ¿en qué contexto puede terminar? O al ser con tanta antelación, los va a debilitar al principio y fortalecer después. Si te sumo una más, Espert diciendo sería ministro de Economía de Larreta. O sea, están todos queriendo jugar en lo que ellos creen un escenario muy posible, muy ganado, entonces están todos queriendo jugar. Yo creo que esto es un clima de interna que se va a enfriar en el verano, de cara a la opinión pública. Si no lo corren de la opinión pública, yo creo que lo va a debilitar porque es lo que hablábamos hace un par de semanas, es más política con la política. ¿Pero lo debilita en el corto plazo o en el mediano y largo? En el mediano y largo, si eso se continúa. Si ellos tienen una interna feroz de la política peleándose con la política y empiezan las chicanas de vuelta y empiezan lo que sí frenaron entre las PASO y las generales, acordate del acuerdo tácito de no nos agredamos. Bueno, si eso se continúa en el tiempo, yo creo que ahí la ventaja puede ser del oficialismo, porque el rechazo a la política sigue estando. Y el problema es que la política discute con la política y no arregla los problemas de la gente. Entonces, que se recrudezca esa interna, el impacto de la carta de Cristina, por verlo desde el otro lado, bueno, iría en ese sentido. Bien, pero a ver, más allá, primero, bueno, la carta como que ya parece un hecho que ocurrió hace 5 años. En Argentina en 2 semanas, en términos políticos, es un abismo. Me frené con el tema de la carta, porque ocurrieron muchas cosas. Ahora lo que se habla no de la carta, sino del silencio y que no se expresó mediante una carta. Pero se habla del acto que realizó el presidente de la Nación el día 17, donde de alguna manera surgió la crítica que la Cámpora estaba en otro lado, el acompañamiento que tiene por parte del sindicalismo el presidente, el acompañamiento que tiene por parte de los movimientos sociales, los mismos movimientos sociales que lo acompañan, que después hacen movilizaciones y cortes en Plaza de Mayo, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Un Alberto Fernández que quiere un
una reconfiguración de los próximos 2 años, de su gestión, de su liderazgo? ¿Lo ves con ese fin de reconfigurarlo o lo ves que todavía sigue mirando para cada costado a ver para dónde pisa? Yo creo que está tanteando el terreno, pero necesita reconfigurar, necesita reordenarse. En todo caso, podríamos esperar algún cambio en el gabinete, que sería positivo, me parece, pero si él, de vuelta, acomodando un poco la economía, que creo que es la principal prioridad, que eso, o sea, sería estratégico ordenar primero la economía para ir por la interna, va a necesitar reordenar la interna. Bien. En este contexto de distintos comandos, de divisiones, no le es propicio. Y de vuelta, también hay una necesidad de parte del peronismo, a la luz de los resultados, de repensarse y ver cómo avanzan hacia el 2023. En este escenario no le es propicio. Clarísimo. Te pido un favor, señor director, vamos un pequeño corte, quédate con nosotros. Bueno, para los que se incorporaron a la pantalla en este momento, les quiero decir que estamos con Patricio Mouche, analista político, hablamos de varios temas, pero yo te pregunté sobre crisis de liderazgo en las 2 coaliciones, ¿sí? En Juntos por el Cambio, juntos, en la coalición del Frente de Todos, pero yo digo, esta falta de liderazgo o crisis de liderazgo generó que la gente se vaya a los extremos, generó el efecto Milei, generó el efecto José Luis Espert, generó el efecto la izquierda, la tercera fuerza a nivel nacional, generó el efecto Antonio Vilca en Jujuy, el segundo en la provincia de Jujuy. Mira, a veces creo que lo podemos explicar por distintas cuestiones. Una es la que vos nombrás, quizás faltó un liderazgo más conducente, más carismático, si se quiere, difícil en una elección de medio término. Eso puede ser una explicación. La otra explicación es la que ya hemos comentado, el rechazo hacia cierta, usando palabras de Milei, casta política, que es lo que él instaló. Entonces, esa es la capitalización de los extremos en este contexto de rechazo hacia la política. Y en eso, en este escenario más de minorías que lograron espacios, es interesante ver de acá a 2 años cómo quede ese funcionamiento del Congreso, los diputados, los senadores, con estas minorías que van a hacer valer en peso específico sus pequeños votos, ¿no? Son 2, 3 diputados, 1 por otro lado, 3 por otro, bueno, pero que van a tener un peso muy interesante. Bueno, muchísimas gracias por haber participado en el programa. Gracias a vos. Señores, ahora sí un pequeño corte, vamos al último bloque del programa. Como lo comentamos en la apertura del programa, vamos a cerrar el mismo con un bloque gremial, con los referentes de la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia y a su vez referentes de distintas regiones, porque siempre desde Proyecto Federal marcamos la importancia que tienen cada una de las regiones y comenzando por el lado femenino, y estamos con Carolina Jiménez Hernández, que es revisora de cuentas de la Federación y a su vez secretaria general en Chubut, ¿no? En Chubut, así mismo. Bueno, muchas gracias por estar en el programa. No, gracias a ti y saludos a toda la audiencia. Bueno, muy bien. Y del otro lado, la presencia masculina, ahí lo tenemos, de la ciudad de La Plata, qué ciudad tan, pero tan importante, capital de la provincia de Buenos Aires. Lo tenemos a Miguel Ángel Castro, que es secretario tesorero de la Federación y a su vez secretario general del gremio de farmacia correspondiente a La Plata. ¿Cómo te va, Miguel Ángel? ¿Cómo estás, Gustavo? Mucho gusto. Y gracias por habernos invitado a participar de este programa. Bueno, comenzamos. ¿Me permitís que empiece por el lado femenino? Adelante, adelante. Sí, bueno, muy bien. Comenzamos por el lado gremial desde Chubut. Bueno, contanos un poco. La provincia de Chubut, el sector farmacéutico en Chubut, y después nos comentás tu actividad gremial. Bueno, ¿cómo fue todo este proceso de pandemia? Sí. La verdad que durante lo que fue la pandemia fue bastante llevadero, de lo que es municipio y provincia se dieron directivas correctas y a tiempo, los empresarios las fueron llevando a cabo, así que para los trabajadores fue beneficioso. Alguna que otra situación que había que solucionar al comienzo, ¿viste? Cuando ya había mucha confusión con cuántas personas adentro, cuántas no. Dentro del salón y la gente que trabajaba. Exacto. Sí. Pero después todos, la verdad que se pusieron a favor de cuidar la salud tanto de los trabajadores como de la sociedad. Y como a vos no te
no puedo entrevistarte vía Zoom, quería consultarte el tema de los contagios en Chubut del personal de farmacia. ¿Cómo fue este proceso de pandemia? Previo a la vacunación, me refiero. ¿Sí? Claro, sí, hubo, y bueno, tuvimos también pérdidas de compañeros. ¿Ah, sí? Sí. ¿Jóvenes? Sí, jóvenes. Qué tristeza, Y algunos, bueno, luego incluso que mencionabas la vacunación, a la cual provincia nos accedió. Luego de la vacunación también hubo compañeros que, bueno, cayeron nuevamente con el virus. Sí, bastante golpeados. Pero, bueno, todo el país estuvo, y el mundo, en ese contexto. con estas situaciones. Pero después cualquier otra cosita, la verdad que el empresario siempre fue muy presto al diálogo y con el contacto telefónico, la verdad que era resuelto. Me imagino que te tocó, digo, siempre el representante gremial habla por la salud de sus trabajadores, pero te tocó un rol diferente, ¿no? Un rol diferente de decir, bueno, respeten las normas, coloquen las mamparas, cuánta gente hay dentro del salón, cuántos trabajadores están en simultáneo. Me imagino todo ese proceso, ¿no? Sí. Bueno, al principio, no sé, surgían situaciones como quererle cobrar al trabajador el barbijo, el guante, cuánto alcohol se utilizaba, o sea, circunstancias quererle, así. Eso me está haciendo mucho ruido y mal. Circunstancias quererle así. Cobrar el barbijo y los guantes. Sí, para evitar el uso allí y hacerlo la venta al cliente, ¿no? que accedía. Para evitar el consumo interno, el argumento pero me parece la verdad. Pero bueno, fueron cosas que no inmediatamente donde íbamos notificando. Quisiera escuchar que fueron muy poquitos casos y excepcionales. Fueron poquitos. Bien. Sí, fueron poquitos y cosas que la verdad es irrisorio, no se puede creer que haya existido la situación. Ese tipo de situación. Sí. Pero bueno, da la pauta también, ¿no? De que algunas personas no priorizan la salud, ni de sus trabajadores ni de la sociedad con la cual ellos trabajan. Pero la mayoría no fue muy abierta al diálogo, y siempre los municipios, tanto de Trelew como de Comodoro, colaboraron muchísimo para que la vacunación se lleve a cabo. La verdad que no fue muy llevadero dentro de toda la situación que vivimos. Bien, y ahora sí, pasamos al otro lado del estudio. Estamos, como les mencioné, Miguel Ángel Castro, de La Plata. Bueno, contanos un poco. El primer tema, ya próximo, en diciembre, hay elecciones, ¿no es cierto? Sí, el 11 de diciembre, bueno, hay elecciones y se vuelve como es al periodo. Nosotros tendríamos que llegamos justito con las elecciones. Claro. Porque nosotros, nuestro mandato vence el 31 de diciembre. Ajá. O sea que se renueva, ya hicimos la Junta Electoral y ya está todo encaminado para otro mandato. Otro periodo, sí. Bien, contanos un poco la actividad farmacéutica en La Plata. Ya te habíamos entrevistado en varias oportunidades, pero bueno, la actividad farmacéutica en La Plata y cómo está ahora, ¿no es cierto? Con más presencialidad, con más proximidad. Sí, haciendo un resumen más o menos como justo también pasaba con lo que decía Carolina. Nosotros tenemos tenemos todo el conurbano casi. Tenemos La Plata, Quilmes, Varela, Berazategui, Adrogué. Entonces, toda esa parte, digamos, hay farmacias muy grandes también. Entonces, a veces había problemas con el tema del espacio. Claro. Con el tema del espacio, también se estaba trabajando en conjunto con la COFA, el Colegio de la Provincia también de Buenos Aires, con el tema ellos también de la vacunación. Ellos buscaban vacunar a los profesionales, nosotros buscamos vacunar al personal. Se hizo un trabajo así en conjunto que fue generando sus resultados, ¿no? Y bueno, después teníamos el problema a nivel nacional, que no entraban las vacunas. Y el conurbano es lo que se pone más preocupante, porque viste que todas las medidas sanitarias se referían al conurbano y Ciudad de Buenos Aires. Claro. Entonces ese era el muestreo para el nivel nacional. De ahí se sacaban las resoluciones para el resto del país. Pero bien, se fue generando en la farmacia, digamos, haciendo grupos, achicando el personal y dándole espacio, porque si no, no había lugar. Hay farmacias que tienen 20, 25 empleados y se complicaba que estuvieran. Entonces se fue generando... Sí, 25 en simultáneo, me imagino. Claro, ¿no? se estuvo haciendo un buen trabajo. Bueno, hubo problemas porque realmente la cantidad de gente también que
que habita en los lugares y todo y que va a la farmacia, eso trajo algunos problemas digamos, de contagios y también hubo pérdida de compañeros. Hubo pérdida de compañeros y bueno, pero se pudo llevar adelante con bastante tranquilidad, ¿no? Bueno, me alegro, me alegro. Y contanos un poco, ahora, la actividad, ¿se está normalizando? ¿Cómo está un poco? ¿A qué voy con esta pregunta? Vemos que volvió el fútbol y en algunos casos con aforo del 100%. Volvieron los espectáculos públicos y demás. Bueno, ¿cómo es la actividad ahora en el mostrador de farmacia? ¿Es como era antes o tiene otras características? No, todo esto de la pandemia trajo un cambio para todo. No solamente para el tema de farmacia, sino para todo, porque nosotros tenemos también una gran cantidad de madres, sostén de familia. Sí. Entonces, se crea un problema con los chicos, con dónde dejo los chicos. Entonces, en muchos lugares todavía se sigue trabajando a distancia, como es la parte administrativa. Lo que está en la parte administrativa, obras sociales, una serie de facturación. cosas está, después mostrador no se puede atender a casa, entonces bueno, se va generando eso. Pero hubo un cambio y se va a ir normalizando, pero va a llevar un tiempo porque también quedó digamos, la gente quedó con mucho miedo. Entonces ese miedo se lleva, hay gente que tiene familiares grandes, entonces todo lleva, todo esto que pasó con no verse con la familia, tener un montón de cosas, restringirse en muchos casos bastante. Hay gente que no vio a los familiares por un año, Claro. un año y medio. Bueno, todo trajo un susto. Y ese susto, ahora que dijeron que el barbijo afuera no es obligatorio, pero vos vas por la calle y la gente tiene el barbijo. Sí, está bueno que se Entonces, no, el cuidado es importante que siga, que se mantenga en el tiempo para evitar cualquier problema posterior. Pero no va a ser nada igual. Miguel Ángel, ¿hace cuánto militás gremialmente? Yo estoy del año 71. En el año 71 empecé a trabajar en la farmacia, tuve 33 años en la misma farmacia. Después fui al gremio, bueno, y sigo en el gremio todavía. Bien, y estás ahora en la federación como secretario tesorero, o sea, estás en un rol importantísimo. Sí, en la federación nosotros acompañamos al compañero secretario general Sergio Dac, que bueno, ya tenía su proyecto renovador, digamos, para este nuevo periodo, ya que el antiguo secretario general, Roque Garzón, decidió jubilarse. Entonces, bueno, había una manera de llevar un proyecto adelante, consensuado con todos, y bueno, y se formó el proyecto Unidad Federal. Yo creo que bueno, el proyecto es muy bueno del compañero y estamos para apoyarlo y hacer que ese proyecto llegue a buen puerto, en beneficio de todos los compañeros y compañeras del país, ¿no? Bueno, ya que vamos a hablar del proyecto Unidad Federal, pasamos para el lado del sur, ¿no? Qué linda provincia, la provincia de Chubut. Bueno, te toca ser revisora de cuentas, ¿no? Me toca ser revisora de cuentas. Bueno. Sí, había que apoyar al proyecto, la verdad que sin ninguna aspiración en particular, pero bueno, participando y sabiendo que Sergio Haddad, nuestro nuevo conductor, contaba con uno. Bien. Así que me ha seleccionado para esa labor y para eso vamos a dar lo máximo. Bueno, primer tema, sos muy joven. ¿Hace cuánto tiempo militas gremialmente? Bueno, yo acá ahora la contraparte del compañero. No te preguntamos la edad, quédate tranquila. No preguntamos la edad. No acá. se puede igual, todavía estoy. Los cumplí el sábado. Hace el sábado cumplí 42. Y bueno, a diferencia de mi compañero Miguel, surgió un conflicto laboral a raíz de, obviamente, trabajar sábados, domingos y no cobrar lo que uno averiguaba que correspondía, a pedido o sea, uno conversa con el empleador, le plantea lo que va encontrando. En el momento, fue en el 2010, no había un sindicato activo en la ciudad de Trelew y bueno, allí surgió mi participación. Bien. Y hoy, a partir de ese momento, obviamente, siempre fue el convencimiento de tanto para uno como para el resto de los trabajadores ir mejorando la situación. Y eso es lo que se ha ido haciendo y en lo que se va trabajando. Se ha logrado mucho. ¿En la provincia? Y en la provincia son 60 y tantas. Me
Más o menos un padrón de somos 800 trabajadores en toda la provincia. En toda la provincia. Qué Qué importante, porque tiene que cubrir esa cantidad de farmacias limitada, esa cantidad de trabajo limitado. En toda la provincia tiene mucha superficie, ¿no? Sí, justamente la distribución de la provincia es muy atípica a lo que aquí ustedes conviven. Está aislado por sectores, y bueno, hay que llegar. Por suerte, la verdad que tenemos vías de rutas, lo que pasa es que bueno, demora tiempo, o sea, tenés para llegar a la cordillera desde Comodoro son 6 horas, no menos, entonces bueno, todo eso demora algunas cosas, pero se trabaja, se trabaja. Y bueno, siempre tuvimos el apoyo de la federación, así que se siguió trabajando allí. Se lograron muchísimos avances a nivel de convenio colectivo. En estos momentos se está trabajando con nuestro artículo 16, que es de la jornada laboral. Sí, explicarle a la gente, porque nadie puede decir artículo 16. Tenemos un convenio colectivo. Pero, a ver, ¿qué tema es el título del artículo 16? Jornada laboral. Jornada laboral. No difiere mucho de lo que la ley de contrato de trabajo establece, clarísimo. Solo que acentúa el comienzo y final de la semana laboral del trabajador de farmacia específicamente. Clarísimo. Y obviamente, porque somos un sindicato muy joven, al igual que mi militancia, por ahí algunos empresarios todavía son reacios a ayornarse a estas cuestiones y todavía estamos trabajando en eso, pero ya también es un punto muy importante que en breve se va a estar solucionando. Bien. Miguel Ángel, te pido un favor, si podés, bueno, dirigirte a todos los trabajadores en general y los de La Plata en particular, primero, antes, previo a las elecciones, y también a todos los que te escuchan por todo el país, bueno, de las actividades que hacen la Federación. Bueno, vamos por el lado de la región, porque yo dije La Plata, quiero aclarar acá, sería la cabecera de playa. Estamos hablando de Berazategui, Quilmes, sí, Florencio Varela. Tenemos el radio de la filial, digamos, abarca de La Plata hasta Chascomús. A Chascomús, mira. San Miguel del Monte. San Miguel también. Cañuelas y después Quilmes, Berazategui, Claypole, Adrogué, Ezeiza, Cañuelas. O sea, la concentración poblacional. Es una, digamos, es grande. Nosotros teníamos, cuando yo entré como secretario general en 2010, nosotros teníamos únicamente la sede de La Plata. Sí. Nosotros en Quilmes tenemos muchos afiliados. Claro. Bueno, a través de la federación alquilamos un local en Quilmes para poner la obra social y el sindicato. Claro. Luego el sindicato compró una propiedad en Andrés Baranda y Benito Pérez Galdós, que hoy por hoy también la dotamos de unos consultorios en comodato que están atendiendo sin coaseguro a los afiliados sindicales. También abrimos te interrumpo, ¿sabes por qué? Vale la pena la interrupción, porque vos lo das naturalmente, más por tu trayectoria como dirigente gremial. Pero el tema, a ver, desde un gremio se ocuparon de los consultorios. Los consultorios, el primero que lo llama a Miguel Ángel le dice, mira, tengo mi hija o lo que fuere, está afiliado y tiene que resolverlo, y se preocupan y ocupan por conseguir consultorios, ¿no? Sí, nosotros siempre fue la aspiración, digamos, que tener consultorios. Lógicamente, el sindicato no puede tener consultorios propios porque sí, obvio. Sería un problema. Obvio, sí. Cualquier problema. Sí, el acceso al afiliado a la obra social. Exactamente. Entonces nosotros hicimos un comodato, tenemos ginecólogo, médico pediatra, médico clínico. Todo lo que es atención primaria de la claro, salud. tenemos también te dije ginecólogo, sí. Pediatra. También cardiólogo. Y cardiólogo. O sea que vamos a ampliar un poquito más, con el tiempo vamos a ampliar un poquito más los consultorios. O sea, mejorar la calidad de servicio, me imagino. Exactamente. Es el reclamo que tenés permanentemente de los afiliados. Y sí, lo que pasa es que ahí, digamos, es como todo, ¿viste? El tema del aporte, digamos, hay veces no alcanza porque la obra social sindical es no solamente a nosotros. Pasa con todas las obras sociales sindicales que los aportes no alcanzan para cubrir los gastos. Para cubrir los gastos. Hoy el consumo de atención es alto. A veces depende también de algunas patologías que son muy caras. También los medicamentos de alto costo que llevan un aporte importante de dinero. Entonces, a veces no estamos, a mí ahora que me toca en esa parte de ser el tesorero, ver dónde cubrimos acá, allá. Buscamos de mantenerlos, también ahí aporta la federación para
la obra social. Claro, por Y supuesto. estamos tratando de generar. Yo creo que el trabajador debe estar orgulloso de la obra social que tiene porque realmente tratamos... Responde y nosotros siempre decimos al trabajador que ellos mismos tienen que cuidar la obra social, porque es de ellos, es propia la obra social. Claro. Sí, no sí, es que yo vengo de otro lado y ya sido, soy panadero y me afilié a la obra social personal de farmacia, entonces ahí vengo a hacer un número. Pero en este caso no, soy parte de eso. Claro. Soy parte de las obras sociales y los aportes son de la actividad. Entonces hay que tener en cuenta siempre eso. Y con eso nosotros creo que vamos a ir mejorando paulatinamente mejor. Bien, y vamos con Carolina. Carolina, manda un mensaje para todos los trabajadores de Chubut que te están viendo. Hoy a la noche te están viendo, vamos. A todos ellos, que tomen conciencia de la importancia que tiene el mantener los derechos que ya han sido adquiridos. Sindicales, obviamente, ¿no? Muchos a veces desconocen esos derechos. Y ha habido históricamente mucha persecución a esas personas o a los grupos que nos los dieron. Y hay que protegerlos, que tomen conciencia de eso, que ayuden a su sindicato, que participen, que reclamen, que exijan, que nos hagan y nos esfuercen a crecer. Eso más que nada como mensaje a los trabajadores de farmacia del país, no solo de mi zona, que no es poca cosa lo que tenemos, y en otros lugares de América Latina nos envidian por ello. Así que sepamos lo que tenemos y cuidémoslo. Carolina, muchísimas gracias. Miguel Gracias Ángel, a vos. muchísimas gracias. a Bueno, vos. después del acto eleccionario ya te estamos convocando. Estaremos. Ya te asumimos ahí, agendamos. Sí, está agendado, no hay problema. Bueno, señores, yo me despido de todos ustedes. Nos despedimos acá, finalizando este bloque gremial, este proyecto de unidad federal, cerrando acá el programa el día de hoy.